habitamos el mundo desde las cosas y no junto a las cosas, volviéndolas también propiedad privada y apropiándonos de ellas. La relación con la divinidad en el maestro Eckhart es una relación de preocupación, que no de propietación, si se puede decir así en español, y esa relación de preocupación, que no de volverlo propiedad privada, también nos lleva a preocuparnos de las cosas de los otros, y esa preocupación es lo que hemos llamado la dimensión horizontal de la mística en el maestro Eckhart. Y podíamos llegar que este preocuparse por el maestro de Marta, ese no volverlo propiedad privada, hace que Marta construya un castillo interior, en tanto hace de lo cotidiano la forma de vivir lo místico, no de lo extraordinario, sino de lo cotidiano, la forma de vivir lo místico. María se sitúa en una mirada confortable. Aparentemente Marta se sitúa en una mirada inconfortable en cuanto tiene que hacer los oficios de la casa sirviendo al maestro, pero es ahí donde se habita místicamente el mundo. En este orden de ideas, uno en lo cotidiano ve a Dios a través de lo cotidiano. Y por eso Marta no dice yo, esto es mío, esto es tuyo, sino que en ese desapego del que hemos hablado, desde lo cotidiano, pues se pone en relación con Dios y adquiere su identidad. No soy esto o aquello, sino lo que se preocupa del Señor, y en esa preocupación el maestro Eckhart ve precisamente la experiencia mística. La expresión evangélica, el pueblo de Betania, le sirve al maestro Eckhart también para ese estar en el mundo sin ser del mundo. El pueblo de Betania es el mundo en donde se está, como ser en el mundo, como estar en el mundo, pero sin pertenecer al mundo en cuanto de alguna manera sirvo al maestro a través de lo cotidiano.
Y eso servir al maestro desde lo cotidiano es el fondo de la mística. Ese fondo de la mística desde lo cotidiano sabe que se sirve al maestro, aunque este es inagarrable, inexpresable, inefable, lo apofático de que hemos hablado tanto en la mística, de modo que el modo de mundo, estar en el mundo sin ser del mundo, es el alma de la mística. Y aquí el maestro Eckhart, anticipándose, dijéramos, a las críticas que después se dirigirán a la intimidad cartesiana que solo ven el cogito y sus cogitaciones, la manera de habitar el mundo. No, el maestro Eckhart piensa que no es pensando nada más cómo se habita el mundo, sino sirviendo hacia arriba y hacia abajo cómo se habita el mundo. Ese absorberse en sí mismo cartesiano no cabe en el maestro Eckhart. El desapego precisamente impide que nuestra intimidad no sirva al Señor y no sirva a los otros y a las cosas. La actitud de María es como la de Descartes, la intimidad del cogito, oyendo al Señor, la estasía, sin preocuparse de servir. Entonces el servicio es la plenitud de la experiencia mística. Y yo no me apego a Dios porque no lo vuelvo propiedad privada, sino que simplemente lo sirvo desde mi castillo interior, que es precisamente lo cotidiano. Entonces la vacuidad, ese desapego total de todo, ahora se llena de las cosas, se llena del yo, se llena de Dios, pero no como propiedad privada ni cosas de mías, tuyas, sino que pertenecen al servicio del Señor. El acto de la acción misma de servir en todo su despliegue, entonces se vuelve condición suficiente y necesaria para experimentar lo místico.
Marta, en esa verticalidad y en esa horizontalidad, ha llenado su yo de servicio y no meramente de escucha, como su hermana María a los pies del Señor, escuchando solo al Señor. Entonces, la vacuidad del desapego es ahora plenitud del apego, en tanto sirvo al Señor y sirvo al otro y a las cosas, sin estar obviamente apegada en el sentido de propiedad privada. Esto es mío, esto es tuyo. Para el maestro Eckhart no es el servicio. El servicio se llena cuando yo no hago de las cosas propiedad privada, ni de Dios propiedad privada, ni de nada propiedad privada. En ese contexto dice el maestro Eckhart, de alguna manera la experiencia mística, vacuidad plena, nos hace felices en la medida de lo posible, porque servimos al maestro, a las cosas, al otro y a sí mismo. Cito al maestro Eckhart en uno de sus sermones. Señor, ordénale que se levante, le dice Marta a Jesús a propósito de su hermana María, como si dijese, Señor, me gustaría que ella no esté sentada ahí por delectación. Quisiera que aprendiera a vivir y que lo posea esencialmente. Aunque no desvelemos la esencia de Dios, esencialmente aquí es una expresión del maestro Eckhart para indicar la delectación como propiedad privada, el deleite como propiedad privada. Yo gozo de Dios y me apropio de Él, y al apropiarme de Él, al reificarlo y cosificarlo, entonces me olvido de lo demás, de lo cotidiano. Por eso dice el maestro Eckhart de nuevo en un oxímoron, estar vacío de todo significa estar pleno de todo. Y estar pleno de todo como vacuidad, porque sé que no estoy pleno en este mundo del servicio a todos. Siempre falta algo en la colita para estar sirviendo radicalmente a todos, desde las raíces a todos. Hace que la vida en Dios reemplace el cara a cara con Dios, la actitud de María. No, Dios está en todas partes, les he dicho, en la cocina, en la clase, en el andar por la calle, en el saludar a un amigo,
en el saludar a un enemigo, en lo cotidiano de la vida cotidiana. Y eso nos vuelve seres en relación. No somos sustancias, seríamos cosas reificadas. Somos seres en relación hacia arriba y hacia abajo. Por eso dice el maestro Eckhart, cuando yo me vacío de todo, llenándome de todo por ser en relación, el ser humano ya no tiene lugar en él, sino en la relación. Y esta relación para el maestro de Turingia comienza a borrar las diferencias entre todos. Que este es rico, que este es pobre, que este es rey, que este es siervo, poco importa. Hay que estar en relación con todos y con todo. Por eso decíamos en la clase anterior que cuando uno escoge a quién servir, tiene de alguna manera diferencias con. Aquí se trata de seres en relación que no diferencia con quién se está relacionando. Entonces yo me vacío y en ese vaciamiento, paradójicamente, soy ser en relación lleno de Dios, lleno del otro, lleno de las cosas, sin el apego a ninguna de ellas. Y aquí viene una expresión erótica del maestro Eckhart en el sermón 29, como seres en relación, Dios penetra en mí y yo penetro en él. Y en esa penetración, que obviamente no es reificación, es donde, como seres en relación, penetramos en todo y nos penetra el todo. Entonces se pone en paréntesis la reificación, se pone en paréntesis la cosificación del otro, de Dios y de las cosas para
a partir de esa no reificación, ser fecundos en la relación. Todo en una economía del don, no en un yo te doy para que tú me des. El maestro dominico, al reivindicar esta actitud de Marta, la vuelve fecunda, a diferencia de la infecundidad de María, que no entra en relación con nada ni con nadie. Entonces, y de nuevo expresión erótica del maestro Eckhart, Marta, encinta de Dios en lo cotidiano, como pequeño castillo, el pueblo de Betania está en relación con Dios y con el pueblo de Betania en lo cotidiano. Ser fecundo solo en la relación. Y esa fecundidad para el maestro Eckhart no sustancializa nada, o sea, no reifica nada. El otro, las cosas y Dios, estar en relación con y yo en relación con. Y ese ser en relación, entonces, sirve en la relación y por eso se llena de yo al vaciarse por la relación de todo, el volcarse por la relación en todo. Este acto de conversión como seres en relación de Marta, entonces no lleva a ser a Dios algo objetivo, ni al otro algo objetivo, ni a las cosas algo objetivos, objetos reificados, sino un trabajo sobre sí mismo para vaciarnos desde la relación en todo. Estar en el mundo desde la relación sin ser en el mundo, porque sería reificar el mundo, las cosas, Dios y el otro. Entonces, es aquello a lo que yo apunto como trabajo sobre sí mismo, en tanto al apuntar horizontal y verticalmente a todo como seres en relación, vivo el mundo y lo vivo como experiencia de Dios. El maestro Eckhart
por estas reflexiones que les he hecho, sobre todo desde la relación, no nos vuelve intermediarios de nadie ni de nada. No nos vuelve mandatarios ni mandados de nadie ni de nada. Estoy, si se puede decir así, más allá de toda posesión. Entonces, lo cotidiano es lo interior del hombre. No es algo exterior, es lo interior al hombre, es lo íntimo del hombre. Y se engendra interiormente, no exteriormente, como cosa, como posesión, sino que vivo lo cotidiano y ahí me relaciono con Dios como una cosa de todos los días, me relaciono con el otro y con las cosas como algo ordinario, no extraordinario. Lo ordinario del servicio es lo extraordinario del servicio. Ese es nuestro fondo más íntimo. Y así yo nazco a Dios y Dios nace en mí, yo nazco en el otro y el otro nace en mí, yo nazco en las cosas y las cosas nacen en mí. Todo esto fue condenado, obviamente, por Aviñó, porque les desustancializaba todo y sobre todo la divinidad. Y ponía énfasis en la encarnación. La encarnación es la puesta en relación de Dios con todo. Aviñó veía a Dios como sustancia y al ser hombre lo veía como que había tomado otra sustancia. No, no. Se hace ser en relación con todos y con todas las cosas y por eso la encarnación desplaza en cierta medida, la sustancialización de la Trinidad. Y la sustancialización de la que hablaba el Concilio de Nicea, dos naturalezas, una sola persona. Eso al maestro Eckhart no le interesa. Le interesa la relación de Dios con el Padre, con el Espíritu, consigo mismo, con nosotros, con el mundo y en última instancia, esta manifestación como relación nos pone en una dimensión de inmantenismo, de inmanencia. Esto no es panteísmo como lo acusaron.
Si uno se vuelve todo en todo, sí, se vuelve todo en todo, pero no sustancializando, sino como relación. El pensamiento descartiano tiene entonces un agarre, y ese agarre es precisamente la encarnación como relación. Ese es como el foco de la reflexión descartiana. Sin la encarnación, el cristianismo no se puede vivir. La encarnación es la relación hecha plenamente. La encarnación es la economía del don pleno. Dios se dona y al donarse se relaciona con todo. Entonces esta economía del don, que no es un do des, yo te doy para que tú me des, hace que Eckhart apoye de alguna manera su filosofía en una categoría aristotélica fundamental, la relación, que era uno de los 10 predicamentos de Aristóteles conocidos por los medievales, una de las 10 categorías, y no en la sustancia. Objetivar todo, en tanto sustancializarlo todo, nos pone en juego de propiedad. Relacionarlo todo sin poseer nada nos pone en juego de ser en el mundo sin poseer nada. Esto hace que el ser sea generativo, el ser en relación sea generativo del yo. Es una génesis activa y no pasiva en el darse como relación horizontal y verticalmente a todo. Y así nace Dios en mí. Entonces no necesito todo eso que hemos identificado con el medioevo, el ayuno, el darse azotes, el, el ponerse ceniza, el no hablar con, guardar pleno silencio, el no reivindicar la risa como relación con el otro. No, para el maestro Eckhart hay que gozar de lo cotidiano. Y ese gozo de lo cotidiano como seres en relación, no sustantivamente pensados, sustancialmente pensados, lo hace una mujer. Esto es importante.
la reivindicación de la mujer en la mística del maestro Eckhart. Y de la mujer desde lo cotidiano. De ese estar en el mundo sin ser del mundo. Con su fuego siempre apofático, y basándose en el texto bíblico de Lucas 10:38, Jesús entró en un pueblo y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. Y una mujer de nombre Marta lo recibió en su casa. No fue Lázaro, el hermano de ellas. Una mujer de nombre Marta lo recibía en su casa. Mujer es la palabra más noble que se puede atribuir al hombre. Y es mucho más noble que virgen. Que el ser humano reciba a Dios en él está bien. Y en esta receptividad él sigue intacto. Pero que Dios llegue a ser fecundo en él, gracias a Marta, por la fecundidad del don de recibirlo en la gratuidad de la relación. Entonces, el nacimiento de Dios, la receptividad de Dios por una mujer que es de lo cotidiano, de lo de todos los días, que no es María, que no es Lázaro, ateniéndonos al relato evangélico, es la fecundidad de Marta. Y de nuevo la reivindicación de la encarnación, eso es ser hombre. Recibir a Dios desde Marta como mujer es la fecundidad también de lo masculino. Esta génesis activa de todo, que no pasiva a la manera de María, es el patos de la mística. Es la pasión mística, en el sentido no de padecer, sino en el sentido de gozar, deleitarse, porque no se posee nada, sino que se da todo en la relación. Entonces podíamos hablar de la mística del maestro Eckhart como una teopatía, una pasión por Dios
en la relación. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Me disculpas que te interrumpa. Em, Cuando Hildegarda saca sus textos en torno a la mística, ¿qué reacción tiene en el medioevo que ella haya tocado el tema de la liberación sexual femenina? Bueno, Hildegarda tenía una ventaja, entre comillas, que era que estaba protegida por Bernardo de Claraval, que era en ese momento el poder sobre todos los poderes. Entonces esa protección de Bernardo, el gran enemigo de Abelardo, pues no le va a causar ningún problema a, a Hildegarda, pero independiente de la protección de Bernardo, la feminización de lo místico y de la mujer, tanto en Hildegarda como en el maestro Eckhart, entonces nos ponen en una experiencia que la Edad Media no es misogínica en todo sentido, depende de quien esté hablando. Si está hablando Tomás de Aquino, obviamente la misoginia empasta. Las mujeres no pueden ser sacerdotes porque de alguna manera con su concupiscencia excitarían al hombre celebrando los misterios de la Eucaristía, etcétera, etcétera. No, en el maestro Eckhart y en Hildegarda, lo femenino de lo místico y lo femenino de la relación con Dios son muy importantes porque nos, dijéramos, atacan la misoginia y al atacar la misoginia hacen de la mujer no algo, sino alguien. En este caso, con Marta ser en relación con Hildegarda, ser visionaria, ser política, ser médica, ser abadesa, ser predicadora, intervenir con los papas del momento, relacionarse con ellos de tú a tú, nos saca de la idea general de la misoginia medieval. Por eso tu pregunta me parece a mí importante, no tanto porque haya tenido la protección de Bernardo, cuanto porque la feminidad valorada por Hildegard y valorada por Eckhart no nos vuelve misogínicos frente a todas las posiciones medievales. La no misoginia de Marte y la no misoginia de Hildegarda, incluso esa expresión tan dura, era mujer y no virgen, para referirse a Marta, como que atenta contra el paradigma de María virgen y madre, virgen y mujer. Y eso no se lo perdona a Viño al maestro Eckhart, que reivindica la virginidad por encima de todo, no la mulieridad. El maestro Eckhart reivindica que Marta es mujer y no tanto virgen cuanto mujer. Entonces, la mística no es propiedad privada de las vírgenes. La mística no es propiedad privada de los monasterios. La mística no es propiedad privada de los que oran.
también en los que guerrean y también en los que trabajan, habita Dios, sean hombres o sean mujeres. Y esta no misoginia del maestro Eckhart y de Hildegarda de Bingen es muy importante para una mirada de la mujer en la Edad Media. Cuando el maestro Eckhart e Hildegarda le dan ese tinte femenino a la mística, a la relación con el otro, no como propiedad privada ni como sustancia. En el maestro Eckhart, como visión, y en Hildegarda, son fundamentales para no caer en una misoginia de la experiencia mística como propiedad privada de los que oran, nada más monjes. En lo cotidiano de la relación y en lo cotidiano de la visión habita Dios. Y habita femeninamente como ser en relación plena. O sea, la mujer es símbolo por excelencia de la relación en el maestro Eckhart, como la mujer es símbolo por excelencia de la visión de Dios en todo, de Hildegarda de Bingen. Dios está en una hoja que cura. Para Hildegarda, por eso ella es médica, que sabe descifrar las asignaturas como propiedades medicales de las cosas. Por ello ella es predicadora, sale del convento, va hacia el otro, va hacia el mundo. Y no cosifica el convento. No cosificar el momento, el convento es el lado femenino de la mística de Hildegarda, y es el lado femenino de la mística eckartiana. Si se puede decir así, hay una no androginia, una pesadez del andror, del hombre sobre la mujer. No, la mujer está en la misma posibilidad de ser mística que el hombre en el monasterio y en el mundo. Y eso es muy importante para no tener esa visión de que la Edad Media por esencia es misogínica y despreciadora de la mujer. Depende de quién hable y depende de cuándo hable y cómo hable. Sería lo poquito que yo podía complementarle a su idea. Sí, profe, perfectamente pues la complementas y más que para mí personalmente fue muy complejo como pensar el papel de Eloísa y luego pasar a Hildegarda que de algún modo le da como una identidad femenina al medioevo, pero no solo eso, sino que también permite que nosotros veamos la mística por lo que es, una manera de ver al otro en Dios y de algún modo como acudir a la divinidad en cualquier persona. Entonces nos da como de algún modo como una discusión más igualitaria. Sí, sí, totalmente de Entonces, acuerdo.
Ajá, fue como relacionar como el papel de Eloísa, que fue como tan reprimida, y ya que llega Hildegarda a decir, no, es que no todo fue así. Entonces, sí, me pareció muy interesante esa parte como de esa personificación femenina que se le da por medio de ella. Sí, señora, perfectamente de acuerdo y no tendría nada más que agregar a lo que usted dice con lo pequeño que yo pude decir de la no misoginia de Hildegarda y del maestro Eckhart. Paradójicamente, Abelardo es un misógino y Eloísa, en medio de su obedecerle en todo, pues no reivindica la mulieridad de la mujer, sino que reivindica solo la posesión de Abelardo, la propiedad privada de Abelardo. Entonces esa mujer tan liberada, tan que prefiere ser la cortesana de Abelardo y no su esposa ni monja, sin embargo, pues vuelve a Abelardo propiedad privada y en ese sentido no entra en relación con todo. A diferencia de Hildegarda y del maestro Eckhart. Bien. No sé si hay alguna pregunta con lo que hasta aquí hemos planteado. Doctor Soto. Sí, Jaime. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. tendría como una anotación, yo tengo entendido que a Hildegarda trataban como de callarla, pero parece que ella era más inteligente que el arzobispo y que los obispos y los que las quisieron censurar. Sí, sí, sí. Eso también hay que recalcarlo en la vida de Hildegarda, el arzobispo a la que estaba escrita al que estaba escrito el monasterio de Bingen, trató de callarla. Y recuerden cuando ella sepulta en su monasterio a alguien sospechoso de herejía y lo peor del caso, de haber renegado de la fe, o sea, de ser un apóstata. Y el silencio y el arzobispo prácticamente las hace callar en un todo y por todo. No pueden cantar, no pueden orar, no pueden nada de vida en comunidad. Y sin embargo, Hildegarda no quita la sepultura de su monasterio de ese a quien habían tildado de apóstol. Entonces también ahí está el valor de la mujer Hildegarda frente a la autoridad del poder. El poder no la hizo callar. Nosotros. Sí. A ver si yo tengo una concepción de estos de Agustín, de Dionisio, del maestro Edgar. Yo creo que ese misticismo de ellos también era como en su afán, en su amor por Dios que querían como dejar en claro la doctrina cristiana y atacar pues todas las herejías que se iban presentando, porque por lo que veo yo al principio de la iglesia se presentaron muchas contradicciones, por ejemplo los arrianistas, los donatistas, los monofisistas, etcétera, etcétera. Entonces yo veo, por ejemplo, que San Agustín publicó como en la ciudad de Dios y era un místico, pero entonces con eso reforzaron su misticismo, lo trasladaron también
a los escritos para reforzar el cristianismo. No sé si es un concepto que tengo errado, pero yo lo veo como así. No, Jaime, muy bien. Yo creo que la herejía juega un papel clave en, en la dimensión histórica del cristianismo. Yo he pensado alguna vez dar un bloque sobre la herejía en la Edad Media, no en el sentido peyorativo, ni en el sentido de usted es un condenado, usted es, sino en el sentido, dijéramos, sin herejía no hubiera habido ortodoxia. La ortodoxia aparece cuando aparece la heterodoxia. Entonces el hereje es de alguna manera la condición de posibilidad de la ortodoxia e históricamente del cristianismo que se va consolidando dogmáticamente. Foucault organizó, no recuerdo en qué año, el texto está publicado en español, no recuerdo el nombre tampoco, porque hace mucho estaba yo enredado con las herejías para un curso o para un bloque del curso medieval de la herejía y su papel en la Edad Media. Yo creo que es fundamental la herejía. Primero aparece la herejía en el tiempo y en la conceptualización del cristianismo. Sin gnosticismo uno no entendería a Ireneo. Sin arrianismo uno no entendería el concilio de Nicea ni a Agustín. Sin donatismo uno no entendería a Agustín y su teoría ortodoxa de los sacramentos. Sin los encratitas que negaban incluso la relación sexual como punto de referencia del ser cristiano, por eso se llamaban encratitas, encrateia, gobierno absoluto de todo, incluso de la relación sexual que era expulsada del cristianismo. No se entiende toda la reflexión cristiana ortodoxa sobre la sexualidad en el mundo medieval. Entonces, a mí me perturba que desde el siglo XVIII con el jansenismo no haya habido una herejía en el mundo moderno. Como que hemos perdido inteligencia, digo yo, porque mi profesor de lo que en esa época llamábamos teodicea, pues hoy lo llaman el fenómeno religioso, decía eso, es que para ser hereje se necesita ser muy inteligente. Y esa es, creo yo, la fundamentación fundamental de lo herético. Lo herético hace posible lo ortodoxo, no lo ortodoxo lo herético. El Concilio de Nicea se explica por acto. Sí. Pero también hoy en día, por ejemplo, al Papa ahora Francisco, sí, tiene mucho obispo que contradice lo que él decide. Eso también es casi que es como una rebelión, como la que hacían en los primeros años de la iglesia, ¿no? Porque si el Papa es la cabeza y es el que da las normas y dice qué se debía hacer, y hay un montón de obispos y cardenales conservadores que casi pues que lo quieren es tumbar, pues, como un golpe de Estado. Sí, perturba la opción por los pobres y siempre ha perturbado la opción por los pobres en los regímenes de cristiandad. Entonces, cuando
al Papa Francisco de alguna manera no le entienden esa opción por los pobres, por el marginado, por el excluido, por el homosexual, por el transgénero, etcétera, etcétera. Pues muchos dicen que está atentando contra la ortodoxia de la fe y por eso, pues de alguna manera se ha generado toda una serie de críticas al papado. Eso viene de todos los tiempos. Oca fue un crítico radical del gobierno despótico de los papas de Aviñón. Lutero fue un crítico radical de que solo el Papa y nada más el Papa tenía el poder absoluto en la Iglesia y del paradigma romano de concebir el papado. Hans King es un crítico radical de cómo todavía el Vaticano sigue en el paradigma medieval de pensar la Iglesia y de pensar el papado. Entonces, obvio, cuando el papado de alguna manera es de un lado o del otro, adquiere sus adversarios y eso se ha dado a lo largo de la historia. Quizás ha sido la institución de la Iglesia más discutida teológicamente. El sucesor de Pedro, como si fuera Pedro persona, y no la fe de Pedro, como dice Lutero. Entonces, de un lado y del otro surgen las críticas hacia el despotismo papal, o de un lado y del otro surgen las críticas no al despotismo papal, sino a tesis del Papa, que parecen más del orden heterodoxo que del orden ortodoxo, pero desde el jansenismo en el siglo XVIII, a quien combate los jesuitas, Pascal era de alguna manera jansenista, y el jansenismo influye mucho en el pensamiento pascaliano. Esa frase tan célebre de Pascal, somos una débil caña agitada por el viento, es muy jansenista, porque el jansenista pensaba el hombre como nihilidad plena. Y entonces, por lo mismo, como nihilidad plena, no tiene por qué reivindicar nada. Tiene por qué reivindicar nada. Eso no le gustaba al cristianismo ortodoxo, que pensaba que el hombre era lo más digno de la creación, era la excelencia de la creación, era el centro del mundo, era el ombligo de Júpiter en la tierra. No. Entonces, obviamente, ha habido en pro y ha habido en contra del Papa críticas muy arduas en la historia del cristianismo. Cuando hice un bloque sobre el cristianismo y el papado en la Edad Media, pues apareció todo eso que tú planteas, Jaime. Cómo hubo papas despóticos criticados por Guillermo de Ockham y cómo hubo papas a los que de alguna manera lo criticaron por sus afirmaciones. A Gregorio VII, pues no se le aceptan sus dictatus papi, como dijéramos expresión de la plenitud o potestatis en su forma absoluta. A Inocencio III, el más papa de los papas medievales, pues se le criticó su despotismo, lo mismo a Bonifacio VIII. Y la paradoja es que Bonifacio VIII es abovetado por el secretario de Felipe el Hermoso en un pueblito cercano a Roma, Nagni,
Entonces eso enloquece a Bonifacio VIII porque han, dijéramos, perforado en su más intimidad, en su más íntimo aspecto la plenitud o potestatis, atreverse a bofetear al Papa. Entonces surgen anécdotas que no son anecdóticas, sino acontecimientos, empleando la expresión de la historia de las mentalidades, muy importantes en una historia del cristianismo a la luz del papado. Ya hemos dicho desde el comienzo del curso que sin el papado y su consolidación, uno no entendería la cristiandad medieval. El poder pastoral del papado es fundamental en la consolidación del cristianismo como hecho fundamental del mundo medieval, pero ha habido críticas a favor o en contra del Papa, como lo hay hoy a favor o en contra de Francisco. Es que la curia es muy complicada, Jaime. Eso es, relaciones de poder van y relaciones de poder vienen, y eso es muy complicado en ese orden de ideas con los cardenales. Sería lo poquito que yo podía decir. Sí, gracias, doctor Soto. Sí, ahí hay mucha lucha de poder, aunque uno creería ingenuamente que el Papa es casi que infalible al hablar sobre cuestiones de fe, ¿no? Que eso es lo que le enseñaban a uno de pequeño, ¿no? Sí. Que hablaba el Papa, pues, y era la última palabra. Ahora el Papa habla y no es la última palabra, eso le sale entre 4 o 5 cardenales a criticarlo. Sí, señor. Eso es cierto. Y no solo hoy, sino siempre. Desde que se instituyó por allá veíamos con Inocencio III, no, fue con Gregorio VII, la institución de que solo los cardenales podían elegir al Papa y no las autoridades temporales. Obviamente los cardenales son un juego de poder muy complicado en el mundo de los regímenes de cristiandad. Específicamente recuerden. Gracias, doctor Soto. Empleo la expresión regímenes de cristiandad. Bueno, voy terminando la clase con 3 ideas del maestro Eckhart. Marta, a diferencia de María, está desapegada del Señor, sirve al Maestro, a diferencia de María, que al volverlo propiedad privada se apega al Maestro. Entonces no habita en el desapego. Segunda idea, somos seres en relación. Y como seres en relación, somos de alguna manera lo otro en lo mismo. Y ese lo otro en lo mismo es la condición de posibilidad necesaria y suficiente para la experiencia mística. Y tercera idea o tercera conclusión, como seres en relación y no sustancialización, pues la encarnación es fundamental en el maestro Eckhart. O sea, la idea en torno a la cual gira toda la mística del maestro Eckhart es la encarnación, que es la puesta en escena de la relación, no de la sustancialización, de la divinidad que se hace hombre, no como dijéramos otra sustancia de Dios, sino como lo que permite la relación de Dios con lo humano y la redención. Entonces eso es fundamental en toda la reflexión del maestro Eckhart.
No sé si hay alguna pregunta más, algún complemento, alguna Profe, Sí, objeción. Doctor ¿puede Soto, repetir la primera, por favor? La última conclusión, por favor. La última conclusión es que la encarnación en el maestro Eckhart es el eje en torno al cual gira la mística del maestro Eckhart. Y es el eje porque él ha puesto en relación, él ha puesto en escena de la relación de la divinidad con todos, con todos. Y esa puesta en relación de la divinidad con todos desustancializa la concepción clásica de la divinidad en el mundo medieval y pone la categoría aristotélica de la relación ser para, ser en relación con, como punto de referencia de la reflexión cristiana y de la mística. Sí, Jaime. sí, doctor Soto. Yo quería preguntar una cosa, oyendo lo del maestro Edgar sobre María, Marta. Yo me pregunto es por qué en la Iglesia Católica hay tanto misoginia y una mujer no puede ser sacerdote y en cambio es relegada a casi pues a la izquierda, casi que como un cero a la izquierda, cuando en otras, en unas variantes cristianas yo he visto mujeres sacerdotes oficiando una misa, por ejemplo, una acción litúrgica. Incluso obispos. Y yo oigo lo que usted decía lo que usted decía la otra vez de San Jerónimo, pues, de que la vagina de la mujer era la puerta del infierno. Yo creo que eso es un machismo que viene desde la antigüedad de mirar a la mujer así, o también tiene su base religiosa. No es el prototipo de Eva comparado con María. Eva es la tentadora, Eva es la concupiscencia. Eva es la tentadora que con su concupiscencia hace caer a la humanidad y a expulsarnos del paraíso. Entonces, Eva, en cambio, María es la que da nacimiento al Redentor como madre y como virgen. Entonces, en ese sentido, pues ha habido, yo le explicaba a una de las preguntas de Hildegard y su feminismo y del feminismo del maestro Eckhart, que depende de la mirada que se tenga del medioevo y depende de quién habla, pues hay que entender la misoginia. Ahora, yo creo que uno de los problemas fundamentales del cristianismo en el siglo XXI va a ser el problema del sacerdocio femenino. Comer. Sí, dígame. No, sí, sí, doctor Soto, porque es que, no, es que Sí, Jaime, se fue la comunicación. profe, yo quería añadir que también, profe, esto puede verse debido a que el, 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 el catolicismo, pues el cristianismo, como sabemos, tiene sus raíces en el judaísmo. Y en el judaísmo, por ejemplo, el periodo es considerado como la acción más inhumana y más impura que se podía realizar y el periodo le viene a las mujeres por la vagina. Entonces también puede ser que esa afirmación salga de ahí, no sé. Sí, sí, el judaísmo y el cristianismo han tenido serios líos con la mujer, no solo por eso, sino por el prototipo de Eva tentadora, concupiscente, halagadora, que se deja tentar y a la vez tienta al hombre, y entonces nos despojan del paraíso por Eva, etcétera, etcétera. En cambio, María, pues es lo otro de Eva y se reivindica como virgen y como madre. Entonces,
surge un contraste muy radical entre los modos de pensar en torno a la mujer en el mundo medieval. Tomás de Aquino es un misógono terrible. La mujer no puede entrar al sacerdocio porque nos recuerda a Eva, no a María. Es lo paradójico de Tomás. Nos recuerda a Eva. Entonces, por lo mismo nos exalta, nos diviniza, celebrando cualquiera de los actos litúrgicos, y por eso no puede ser sacerdote. En cambio, Toto Soto. sí, Pero es que Eva, entonces Eva es la culpable del pecado en el mundo, pero por ejemplo, Saulo, San Pablo, ¿no? Que era un persecutor de cristianos, por ser hombre, ese sí subió a los altares. Y ese sí fue perdonado y es uno de los íconos del cristianismo. Entonces, yo digo que ahí también hay una, más que, pues yo me atrevo a decir, más que a Eva, yo creo que es que ha habido una posición más como machista, ¿no es cierto?, con respecto a la mujer. digámoslo que sí, pero depende de quién hable y depende del tiempo en que se hable. Depende del tiempo en que se hable. No ocurre así en el luteranismo, no ocurre así en Lutero, por ejemplo, no ocurre así en Hildegarda, no ocurre así en el maestro Eckhart, que reivindica que era mujer y no virgen a Marta. Entonces, la tesis mía es que hay que entrar en las particularidades históricas del medioevo para hablar de la mujer en el medioevo y del machismo medieval. Es obvio que ha primado un machismo en términos generales, pero si nos vamos a las particularidades históricas, a los momentos históricos, a los pensadores concretos y específicos, al cantar de los cantares leído eróticamente, a la poesía trovadoresca, por ejemplo, que reivindica la mujer, aunque sea platónicamente, como ideal del amor, al erotismo goliárdico, a Rabelais en su Gargantúa y Pantagruel, pues la mujer adquiere un papel fundamental en la obra de Gargantúa y Pantagruel. En ese contexto sí ha habido un machismo y por eso se tilda a la iglesia de misógina. Pues a la iglesia no, a los regímenes de cristiandad de misógina. Pero depende de donde usted esté ubicado. Depende de donde usted esté ubicado. Si es Guillermo de Ockham, va a dar a un lado. Si es Tomás de Aquino, va a dar a otro lado. Si es Abelardo y Eloísa, van a dar a otro lado. Si es Hildegarda o el maestro Eckhart, van a dar a otro lado. Si es lo que el pensador Onfray ha llamado los relegados en el medioevo, o sea, los excluidos del medioevo por ser pensadores, dijéramos, heterodoxos, han reivindicado la mujer entre sus premisas. Entonces, en ese texto sobre la contrahistoria de la historia oficial en el mundo medieval del maestro Onfray, ojalá se lean esa contrahistoria del mundo medieval, donde hay un epicureísmo medieval, hay un erotismo medieval, hay unas herejías típicamente mulieristas,
Entonces, depende de donde se mire, cómo se mire y en el momento en que se mire. Pero en general sí, Jaime, el cristianismo ha sido machista y uno de los argumentos que se da para excluir la mujer del sacerdocio es que en la última cena, donde se instituyó el sacerdocio, no hubo mujeres. Es un argumento que llevaría a decir que entonces, cuando Pentecostés, estando María presidiendo la reunión de los apóstoles en la venida del Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso No, así es. tiene mucha complicación. Ojalá pudiéramos hacer un curso sobre la mujer en la Edad Media o un bloque del curso medieval sobre la mujer en la Edad Media. Sí, no, eso es correcto, Tosoto. Es que yo pienso que la última cena no había mujeres, era porque en ese momento Jesús era considerado un subversivo y entonces tenía a sus apóstoles que eran como los soldados. Entonces casi que se estaban preparando para una batalla, pues aunque el único ahí que actuó fue Pedro y actuó en una cosa bien y en otra mal. Pero sí es muy marcado esa misoginia, ¿no? Que da tristeza también. Eso es Porque cierto. si usted recuerda, yo de niño recuerdo que las mujeres tenían que entrar con la cara tapada a la iglesia, la falda era casi aquí hasta la punta de los zapatos, un montón como si la tentación fueran ellas y no en el cerebro de uno que existiera. Sí, eso es cierto. Entonces, Sí, a nosotros nos formaron en un machismo, tanto al hombre como a la mujer, en la época de nosotros, que somos pues obviamente del Viejo Testamento, en la época de nosotros. Hoy creo que los caminos marchan por otro sendero, pues por estas reivindicaciones que se han comenzado a hacer de la mujer desde el mundo femenino y desde el mundo masculino. Hans King, por ejemplo, tiene una bella reflexión sobre la mujer y hay otros teólogos que tienen una visión sobre la mujer muy distinta a esta visión machista que nosotros hemos generado en términos generales del mundo medieval y del mundo de los regímenes de cristiandad. Pero hay de todo como en botica, en el mundo medieval y en el mundo post medieval, pero yo recuerdo que había un chiste en la época mía que si los enemigos del hombre eran el mundo, el demonio y la carne, el mundo, el demonio y la carne, pues los tres se sintetizaban en la mujer, que era un mundo de carne lleno de demonios. Entonces eso lo ponía uno a pensar, ¿no? Un mundo de carne lleno de demonios. Entonces, eso es terrible, eso es terrible, eso es terrible. Y esos chistes no deberían correr, esos chistes no deberían correr y ser expulsados porque desvaloran a la mujer en todo sentido. claro, eso es una concesión, sigue siendo una concesión machista, ¿no? Claro. Pero Muy bien, doctor. Muchas gracias por la disertación. bueno, muchas gracias y nos vemos entonces el próximo jueves
donde yo ya comienzo la irrupción de Aristóteles en Occidente. Profe, Para el trabajo de este bloque no vamos a poner lectura ni a los filósofos ni a los teólogos, sino que todos van a hacer un ensayo sobre qué implicaciones tuvo que Aristóteles haya irrumpido en Occidente en los siglos XII, XIII y XIV, y qué causaron esas irrupciones de Aristóteles en el Occidente medieval. Entonces hay muchas cosas para cortar: Tomás de Aquino, el averroísmo latino, el aristotelismo heterodoxo, Sigerio de Brabante, Buenaventura, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, tantas cosas que agitaron ese mundo de la Edad Media cuando irrumpe Aristóteles como un tsunami en el pensamiento medieval. Es un verdadero tsunami en el pensamiento medieval. Entonces, desde ahí les dejo plena libertad para que hagan una pequeña investigación basados en la red. Hay muchas cosas sobre la irrupción de Aristóteles en el occidente medieval en la red, sobre Sigerio de Brabante, sobre San Buenaventura, sobre Tomás de Aquino, sobre Guillermo de Ockham, sobre Duns Scoto, por mencionar algunos de los que participaron en ese debate. Y ahí sí, entonces, plena libertad para que hagan su ejercicio con búsquedas personales en la red y artículos personales en la red encontrados. Busquen Aristóteles en el medioevo y verán la cantidad de artículos que salen. Entonces hagan una pequeña investigación sobre eso. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muchas gracias. Listo, profe. Listo, Bueno, doctor. feliz tarde Muy a bien, todos. gracias. Y muchas gracias gracias, a profe. todos por la... Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Feliz tarde. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde.